No tengo... Hoy en directo y sin filtro, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente ha suspendido a Luis Irizarry Pavón como alcalde de Ponce. Además, Elizabeth Torres cambia de opinión, ya no correrá por el partido Dignidad, sino que ahora evalúa una candidatura independiente. Y en nuestro segmento exclusivo hashtag sin filtro, ABCPR sigue subiendo la canasta de los alimentos. Economistas auguran hasta despidos. Todo esto es tema de conversación en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Como siempre, soy Limari Suárez y me acompaña el analista político Armando Valdés y el comentarista Jonathan Lebrón. Muy buenas tardes. Excelente miércoles, mitad de semana, compañero. Qué bueno verte de nuevo después de que estabas ayer tricoteando. Estaba tricoteando. ¿Estabas en qué planeta fuiste que fuiste? Estaba de Joseph. Estaba en la luna. En la luna, fuiste a la luna. Estaba en la luna. Ok. Estaba en la luna. Ok, y regresaste Vi varios bien. otros astronautas. Y regresaste bien. Regresé bien. La La pregunta comida del allí día, en la luna Jonathan. No es buena, no es buena. Pero no es está buena. bien, está bien. Pues, Los restaurantes. eso está cool, eso está Ok. cool. Seguimos hablando ya después de ese viaje a la luna del astronauta Armando Acabá Valdés. La pregunta de hoy es, ¿usted votaría por Elizabeth Torres para una candidatura independiente a comisionada residente? Tengo entendido cualquier otra cosa que ella decida aspirar, porque un día dice una cosa y después el otro día cambia. Usted puede votar entrando a ibc.pr/vota, también puede accediendo al enlace que va a ver en los comentarios de este video en Facebook o escaneando el QR code que ve en pantalla. Usted votaría por una candidatura independiente de Elizabeth Torres, la ex delegada congresional, que ya se confirmó esa sentencia, así que es ex delegada congresional para esta candidatura independiente en el 2024. Así es, Jonathan. Y el tema de la discusión del día recae sobre la suspensión del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la Oficina del FEI, que ocurre justo un día después de que la jueza Adria Cruz encontrara causa para arresto por enriquecimiento ilícito y 2 violaciones a la ley de ética gubernamental. Todo esto en conexión con el repago de un préstamo personal. Además, por otro lado, la ex delegada congresional Elizabeth Torres está en un proceso de analizar si correrá a un puesto electivo de forma independiente. Para discutir este y otros temas, de inmediato vamos a darle la bienvenida al expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, y a la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Un placer estar aquí con Rosa y con ustedes y Buenas con el tardes. pueblo. Encantada Quiero de estar comenzar con ambos porque ya ha quedado materializada la suspensión del alcalde de Ponce y lo que quiero es mover el análisis si esta suspensión procede o no procede, y le hago la pregunta a juzgar por un planteamiento que ha hecho el abogado de defensa, el licenciado Andreu, del alcalde, que dice que no procede porque él no está imputado de comisión de delito que tenga que ver con fondos, malversación de fondos públicos, ni tampoco de utilizar los fondos de enriquecimiento ilícito. Ese es el cargo que sí tiene en su contra. Quiero conocer, Kenneth, usted con su experiencia, ¿procedía esta suspensión o esto es un exceso de esa ley que creó la oficina del panel del fiscal especial independiente? Mira, esa ley es parcialmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque por encima de la ley está la Constitución. Y la Constitución establece que hasta que tú no seas encontrado culpable por un jurado unánime, tú eres inocente. No importa cuál sea el delito, que sea el delito de asesinato, que Me sea hablas de la presunción de inocencia. la presunción de inocencia. Ok. Y entonces, la ley que están utilizando, que creo que es la ley de ética, no sé cuál, establece que cuando te acusan, te pueden suspender. Es que en el proceso de acusación no hay una convicción, no se borró la presunción de inocencia. Si en cambio ya tú eres convicto de cualquier ley, entonces procede la destitución.
pero es una destitución basada en que fuiste encontrado culpable por un jurado de tus pares unánimemente. Aquí hay una doble vara y quiero que la gente, para el que desconoce estos procedimientos de la oficina del FEI, podría preguntarse, oye, el alcalde de Ponce ha sido suspendido, el alcalde de Mayagüez, Guillito, también ha sido suspendido porque pesan unas imputaciones en su contra. Ahora bien, la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, también enfrenta un proceso judicial por parte del FEI y a ella no ha sido suspendida. Quisiera que ustedes, para beneficio de la audiencia, que quizás desconocen por qué a unos suspenden y por qué a otros no lo suspenden, ¿por qué esa doble vara de la oficina del panel del fiscal especial independiente? Quisiera preguntarle a usted, licenciada Seguí. No lo es en la medida en que la acusación gira en torno en cuanto al alcalde de Ponce. Es la utilización de su puesto como alcalde para requerir, mediante lo que se dice extorsión, ¿verdad? Es lo que estamos escuchando. Yo no pude ver el pleito, ¿verdad? No sé cómo ocurrió la regla 6. Quisiera hacer esa salvedad, que le solicitó o le requirió, ¿verdad? La extorsión requiere algún tipo de intimidación para que le dieran dinero a sus empleados, ¿verdad? Entonces todo gira en torno a su función como alcalde, como funcionario público, como funcionario aunque haya electo. ocurrido antes, porque el alegado préstamo ocurre antes, pero Es para pagar el préstamo. Es para extorsión pagar. pasa Sí, durante sí, Y para aclarar un punto, la ley del panel del fiscal especial independiente, que es la ley bajo la cual se está suspendiendo Correcto. tanto al alcalde de Mayagüez como al alcalde de Ponce, Solo aplica a los dispone alcaldes. específicamente que es a los alcaldes. O sea, no Que hay eso una, es importante no hay que la una gente lo disposición sepa. de suspensión para legisladores o para otro funcionario público. Que Solamente para alcaldes. Eso es importante que la gente sepa porque Y no todo el también mundo que tiene la ese detalle. Constitución no dice presunción de inocencia para todos uno. menos los políticos. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y continúe. Sí, no, me parece que es muy distinta, que no aplica, ¿verdad? Que era a donde íbamos, que no es la ley de ética, es la ley del fiscal especial independiente, que tiene una división especial, de hecho, procesamiento. La unidad de procesamiento alcalde, administrativo. Correcto. Esto es una función que antes tenía la antigua oficina del comisionado de asuntos municipales, que cuando desaparece esa oficina se le pasa al panel del FEI. Sí. Yo creo que el problema con esta suspensión, pues me parece muy interesante los argumentos que trae Kennex sobre el debido proceso de ley, por supuesto, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos sobre la figura del fiscal especial independiente. Pero en cuestión de la alcaldía de Ponce, esta suspensión entonces pudiera provocar que no hubiera elecciones, ¿verdad? Si se mantiene esta suspensión indefinidamente, que no hubiera elecciones hasta las próximas, ¿Qué les ¿verdad? No parece hubiera a ustedes elecciones abiertas. la presencia de funcionarios del Partido Popular, legisladores? Entiendo que hubo 3, Ramón Ruiz Nieves, Ángel Fulquet y Cheito Madera. y Cheito Rivera Madera, en el tribunal antes de conocer la evidencia que se iba a ventilar. ¿Qué les parece a ustedes si eso afecta o no la imagen de la legislatura, del partido? Bueno, cuando figuras públicas acuden a un tribunal en la cual ellos no están citados como testigos, no están citados como acusados, crea definitivamente una presión sobre el oficial juzgador, que en este caso es una juez. Y que una juez que fue nombrada por el exgobernador Alejandro García Padilla, que presumiblemente quizás tuvo ayuda de algunos líderes del Partido Popular para que él la considerara para nombramiento. Yo no estoy diciendo que ella sea popular, Dios me libre, pero y creo que si lo fuera, va a... Incluso creo que no, la juez Cruz era periodista, no Sí, creo que y- se le haya y tuvo conocido tuvo problemas en la confirmación. en de ningún hecho. momento. Sí, sí. Rosa, ¿qué te parece Sí, a ti? Yo, en cuanto a los legisladores, no sabía que habían estado allí. Lo que sí cubrió la prensa era que estaba todo el gabinete municipal. Y ahí yo sí tengo un reparo en la paralización de las labores del municipio de una manera tan abrumadora. No ¿verdad? que Yo hubiesen creo que estado legisladores. Eso pues no no lo sabía, no sabía que estaban Pero ¿te parece allí. bien que se presenten antes de conocer la evidencia
a apoyar al alcalde? Pues sabes qué, Armando, yo tengo que presumir que algo tienen que tienen que saber, saber, ¿verdad? porque Porque han no creo dicho- que vayan ahí Sí. en el vacío a apoyar a ciegas a un compañero y por eso Y lo hay- dimos a todas las personas, ¿verdad? Eso lo Hay dimos. algo que llama la atención y es que el reglamento interno del PPD, la última enmienda que hicieron, dice que no pueden calificar a un candidato que ya esté acusado. Como sería este caso, o sea, que le plantea otro reto político al PPD en Ponce. Ahora, me llama la atención Pero porque... es una entidad privada, Claro, no es el Estado. claro, pero entonces llama la atención porque esa suspensión y lo que ha alegado el FEI cuando se ha llevado esa impugnación de la suspensión que pasó en el caso de Mayagüez, es que es para proteger los intereses del municipio, de que hay algo de que, digamos, remueves al alcalde para que no se puedan poner en riesgo las cosas del pueblo en el caso que estén. Yo le pregunto, ¿es la manera de proteger realmente los intereses suspendiendo al alcalde, removiendo al alcalde? Cuando es un funcionario electo, debe ser la legislatura municipal, en todo caso, el que lo remueva, ¿no? Yo entiendo que si no hay una convicción, no procede ninguna evidencia, si no hay ya un jurado de sus pares que unánimemente lo haya encontrado culpable. Una vez hay culpabilidad, se pierde la presunción de Licenciado, inocencia. seguir. Por la ejecutoria, ¿verdad? No por los delitos, no por convicciones. Presumo que sí, que la legislatura debería celebrar vistas, llevar a cabo algún tipo de procedimiento, si así lo entendiese. Pero estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hay una diferencia entre convicciones, acusaciones y la ejecutoria como alcalde que debería ser revisada. Pues tenemos que hacer una breve pausa, pero usted no se despegue porque continuamos con más aquí en Directo y Sin Filtro.
Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Y recuerde que este próximo lunes, Directo y Sin Filtro evoluciona en su nueva temporada con el regreso de la periodista Carmen Jovet. Y continuamos aquí la discusión y está con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, y también la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Y seguíamos analizando pues las repercusiones y lo que está aconteciendo en el municipio de Ponce. Ponce es uno de los municipios más grandes de Puerto Rico y Ponce viene de una administración de María Mayita Meléndez que estuvo con reducción de jornada, tuvo unas situaciones internas en lo que era la administración y el pueblo decidió hacer un cambio. Sin embargo, este alcalde, desde que asumió las riendas, tiene esta controversia. Él dice que no va a renunciar, ha dicho incluso que no descarta si en el Partido Popular Democrático no lo certifican de correr por un puesto independiente. ¿Deben los funcionarios electos que están pasando o atravesando por una situación de la imputación de delitos aferrarse al puesto o deben de poner la institución, el partido, las funciones por las que fueron electos por encima? ¿Cómo hacemos un balance o cómo ustedes entienden que se debe manejar esta situación, McClintock? Bueno, si él decide correr independiente, es su derecho a hacerlo, con tal y que siga los procedimientos, porque en lo que se le imputa ahora no es como tal ilegal. Es el hecho de que no lo hizo conforme a la ley. Él podría haber sacado un préstamo y haber declarado ante el Contralor Electoral que él estaba prestando $40,000 o lo que fuera a su campaña y que del dinero de la campaña eventualmente se le iría devolviendo ese Pero ese para préstamo. aclarar, lo que se le imputa sí es ilegal. Sí. No, estoy de acuerdo, Por eso. Pero que lo el pudo haber evitado. procedimiento No, claro, Sí, todos sí. podemos para haber evitado sacar un crimen, un ¿no? préstamo Pero- y prestarse el dinero claro. para su campaña, eso era legal. Un asesino pudo haber evitado un crimen, ¿verdad? Sí, Pero- pero Era a fácil quien él hacerlo. puso a pagarle ese préstamo, eso es ilegal. por eso esa es la parte ilegal. Y el planteamiento que haces es obviamente por el aspecto procesal de cómo él lo manejó. Sí. Ahora, quiero Y eso elevar y eso un poco la y eso discusión. te sugiere, que es lo peor, de que no es alguien que pide consejo y que acepta consejos de gente que supiera más que él sobre Pero es ese la tema. parte procesal de no haber reportado el préstamo correctamente y no haber solicitado donativos para repagar el préstamo. Sí. Pero el delito mayor, el que más me ofende a mí si se prueba, es de haberle Sí, presionado. exigido a sus empleados Sí, estamos bien de claros ahí. confianza que pagaran. Eso El bizcocho. no es un sí, asunto Y yo procesal, creo eso que- es ilegal, eso es un Y delito. Yo creo que él va a Sí, ser se prueba. declarado culpable Me parece a que base sí. de la prueba y que en ese momento se puede destituir. Lo que no estoy de acuerdo es que ahora mismo que no hay una declaración de culpabilidad por parte de un jurado unánime, él goza de la presunción de inocencia. Quiero escuchar a la licenciada Seguí porque repasando la historia, en Puerto Rico ha habido varios políticos que han sido imputados de delito y uno de los casos más notorios fue el del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que él se aferró a su puesto, continuó en su puesto y salió airoso del proceso judicial. Por eso es que me cuestiono el si político. debe del proceso judicial. Si debe él permanecer en su puesto, si un político debe aferrarse a su posición por estar imputado de delito, o si por el bien del país o del funcionamiento por el que fue electo, debe hacerse un lado y concentrarse en la defensa. ¿Cómo lo ve usted, licenciada Seguí? Yo creo que debe ser caso a caso. Yo creo que las personas cuando están en esa posición en la que todo el gabinete sale del trabajo, está entonces ocupando el espacio en el tribunal, cuando vemos que el alcalde ya había establecido un orden sucesoral semanas antes, pues parecería que él sabía lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero existen, por supuesto, casos en los que se sale airoso y yo creo en la presunción Y el de... FEI ha fallado en varias ocasiones, de inocencia. en varias instancias. No ha logrado su objetivo, ¿verdad? En los pasados casos, y yo creo que uno de los más notorios fue el de Wanda Vázquez. Claro, hay algo Cierto. que llama la atención de la evidencia que presenta el FEI, es que tienen 23 declaraciones juradas, aunque no presentaron todas, ¿verdad? No utilizaron todas ayer en esta vista de regla 6. Sin embargo, todavía el alcalde, y se le ha preguntado, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistarlo, se le ha preguntado en varias ocasiones a los mismos legisladores que fueron allí a apoyarlo,
si han visto la famosa libreta de pago que él dice donde le estaba pagando este préstamo, porque nadie puede hoy constatar, ni en las varias entrevistas que le ha dado y en varios mensajes que le ha ofrecido, ni a la legislatura, ni a los legisladores, ni al país a través de las redes sociales, él no ha presentado ni una sola pieza de evidencia de que él haya pagado ese préstamo. Entonces, si es un caso tan, digamos, es un préstamo que se cogió personal, yo pensaría, yo le pregunto a usted es licenciada, es fácil rebatir Aquí la está mi prueba. estado de cuenta. Por eso, aquí está mi estado de cuenta, aquí está de aquí salían los chavitos y de aquí pagábamos los chavos. Pensaría yo que esa sería la evidencia más fácil para rebatir Pero hasta esto. que no haya esos dos lados de la moneda Claro. presentado ante un jurado con las reglas de evidencia correspondientes y que ese jurado pase juicio Pero es que es un juicio político. y unánimemente, no, estoy hablando Por eso, estoy hablando Del no, 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 juicio estoy legal. claro, pero hay un Juicio juicio, legal. pero hay No un del juicio, político. pero hay un juicio político y eso mencionaba el caso de sirve- Aníbal Acevedo eso Vilá sirve y a para veces para que el Partido Popular no deje que él se postule por el Partido Popular. Claro. Ahí Pero sí, él porque ya es dijo una que va a decisión correr política. independiente. Exacto. Pero la decisión de dejar sin efecto el mandato del pueblo de Ponce, que lo eligió con sus votos, ese mandato tú no lo puedes borrar así porque sí. Quiero ahora moverme de tema Y porque que conste, yo espero que él salga culpable. tú sabes. vamos a esperar por el proceso judicial y que se prueben los tribunales. Quiero ahora cambiar de tema porque la ex delegada que ya fue destituida por el Tribunal Apelativo ha certificado su destitución como delegada congresional, delegada de la estadidad, Elizabeth Torres. Ella había augurado que podría lanzarse a un puesto electivo por el Proyecto Dignidad. Sin embargo, ayer el reglamento y el proceso interno del Proyecto Dignidad como que culminó ese proceso para radicar esas candidaturas de forma interna, ¿no? Y ahora ella ha dejado la puerta para correr para un puesto de forma independiente. No ha dicho todavía cuál puesto es. Quiero analizar la figura de la licenciada Elizabeth Torres y lo que ella representa, porque ella representa unos argumentos de un sector conservador. Ella es abiertamente favorecedora de Donald Trump. Ella ha usado unas posturas radicales para muchas personas. Debe de entrar. ¿Ustedes cómo ven esa intención de ella de moverse a la política partidista electoral en un puesto, en una candidatura independiente? Y quiero empezar con usted, licenciada Seguí. Yo creo que era predecible, ¿verdad? Y creo que dijo sus intenciones. Sin embargo, ¿verdad? Va a correr con algo sobre su espalda, que es una destitución, que es un pleito público sobre si cumplió o no con sus funciones, así que pues habrá que, las personas que entiendan que se ven llamadas a votar por ella, pues tienen que tomar en consideración la trayectoria que pudo llevar a cabo, porque ya fue una función, ¿verdad? Fue seleccionada como delegada, estuvo ante el Congreso y debería entonces tener una experiencia pasada que debemos tomar en consideración. Yo tengo que decir, ¿verdad?, que el Estado de Derecho, todavía el Código Electoral permite las candidaturas independientes y está en su derecho de hacerlo, pero sí hemos visto que ha brincado de un lado a otro, ¿verdad? Habló de que todavía estaba afiliada al PNP, no sé si desafilió porque vi una entrevista que hizo en la Comisión Estatal de Elecciones cuando estaban apoyando la candidatura del que era alcalde de San Sebastián, así que no sé en qué ha quedado, si se desafilió o no se desafilió del PNP para, creo yo entonces, poder correr por una candidatura independiente. Kenneth McClintock, Pues ¿le mira, quitará votos al PNP? Yo no creo que realmente ella vaya a quitarle votos al PNP. La elección en la cual ella salió electa fue una elección especial, y yo no creo que... Y no sacó tantos votos tampoco. No. Nadie sacó tantos Sí, votos. pero comparado con Ricardo Rosselló, por ejemplo, que por Aidín, ella no Sí. sacó tantos votos. Sí, no, por eso. Yo no Así creo que haya de su parte un reconocimiento de la función que llevó, el dinero, ¿verdad?, el salario que generaba y que tendría que rendir cuentas sobre lo que el hizo, trabajo que no hizo. que no hizo. Ok, bueno, pues A son de $90,000. Sí. quiero agradecerles Está bueno. a ambos por su tiempo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y al regreso el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica provocará alzas en los precios de los alimentos. Más aumentos, así que ya volvemos.
Estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y llegó el momento de que usted escanee el QR Code que ve aquí en la pantalla para que se conecte a nuestro segmento exclusivo hashtag Sin Filtro ABCPR que ahora comienza. Y continuamos aquí en nuestro segmento exclusivo hashtag Sin Filtro ABCPR y miren, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a provocar muchos incrementos y ya se está hablando sobre que va a tener una repercusión en los precios de la canasta básica de alimentos. Recuerde que este lunes Directo y Sin Filtro evoluciona en su nueva temporada con el regreso de la periodista Carmen Jovet, así que los invitamos este próximo lunes que ya estaremos al aire 1 hora y se reintegra luego de unos meses de ausencia Carmen Jovet a nuestro panel. Pero ahora, para discutir este tema sobre el posible aumento en la canasta básica de alimentos por las repercusiones que pueda tener ese plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, vamos a darle de inmediato la bienvenida a la economista Marta Quiñones. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Muy buenas tardes a ustedes y al público que nos está viendo. Quiero preguntarle, este tema del plan de ajuste de la deuda, no había manera de que nos los pudiéramos sacar de encima porque había una deuda que sabíamos que mucho o poco al país teníamos que pagar los platos rotos de lo que hicieron los que administraron la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora bien, ¿qué hacemos con el efecto multiplicador que va a tener ese plan de ajuste de la deuda en todo lo que es la economía del país y que para muchas personas van a ver que cuando vayan al supermercado a hacer su comprita, lo que compraban con $20 o con 30, ahora van a tener que sacar 60, 70, 80 o quién sabe qué? O no sacan nada, porque es parte del problema. O sea, sí van a seguir aumentando los precios debido a todos estos procesos inflacionarios que está creando todo este ajuste de la deuda, procesos inflacionarios que nos sube cada vez más el costo de la energía eléctrica, un bien necesario para producir todo, incluyendo este programa. O sea, en todos lados se va a sentir porque la energía eléctrica es importante en Puerto Rico. Cada vez que lo aumentan los costos simultáneamente. Es lo que se conoce como una inflación de costos, ¿no? Y esa inflación de costos pues se pasa a todo, porque no es simplemente que aumentaron el precio de la energía eléctrica, es que los supermercados tienen que pagar más energía eléctrica, por lo tanto también le van a pasar el precio a los productos, pero no solamente los supermercados, sino la gente que exporta, ¿tal? La gente que trae esas mercancías, también tienen que refrigerarla y entonces todo el mundo va a querer jalar un pedazo es un efecto multiplicador. y nuestro bolsillito se quedó igual. Y es el problema. Entonces, el ciudadano común y corriente va a tener que decidir si va a comprar 3 peras o va a comprar más que una pera y la pica para todos sus hijos, ¿no? Y puede ser una manzana o puede ser cualquier otra fruta, pero el problema de esto es que o decide eso o aumenta la porción del ingreso, pero como no tenemos más ingresos, pues ahí entonces empiezan los efectos. Ahora, también hay un efecto inflacionario por haber más dinero en la calle, ¿no? Por lo menos eso fue un planteamiento con las ayudas que se dieron durante la pandemia, por ejemplo, que había más dinero de la gente en el bolsillo que le había dado el gobierno y eso le daba más poder adquisitivo y más dinero yendo tras menos productos, aumenta los precios, ¿correcto? Eso pudo suceder en esa época, pero ahora no tenemos ese dinero. Y en el caso de particularmente los empleados públicos, por ejemplo, a los maestros, que es un grupo importante, estamos hablando de 30 a 35 mil personas, se le aumentó el salario en $12,000. Casi todos los empleados públicos han recibido aumentos. Eso también tiene un efecto inflacionario que deja atrás al empleado del sector privado. Tiene su efecto inflacionario, pero eso lo que hizo fue tapar el hoyo que nos causó los aumentos en el precio del petróleo, los aumentos en los peajes, los aumentos en energía eléctrica. O sea, todos estos aumentos nos tenían el bolsillo desangrado. Y entonces un poco de dinero que le dieron a los empleados lo que hizo fue tapar ese roto que estaba cada vez desangrando un poquito más. El problema de esto no solamente es con ese aumento en los salarios. El problema es que tú le puedes aumentar
por ejemplo, aumentaste el mínimo federal, pero aumentaste todos los precios de todas las cosas. Entonces la gente se va a ver afectada. Los comercios se van a ver afectados, porque si tú aumentas el precio de los alimentos, es la mercancía principal que utiliza, por ejemplo, un restaurante. Pero podemos estipular que el trabajador más afectado en este momento es el del sector privado, probablemente. Es el que menos ha visto recursos adicionales, no ha habido bonos por sobrantes del Fondo General, no ha habido el aumento en el salario mínimo, no hay fue reforma de contributiva, un ¿verdad? peso, 2 pesos, o sea, no ha tenido ningún tipo de justicia ese trabajador del sector privado. Exactamente, o sea, no ha tenido justicia salarial, pero no todos los empleados públicos tuvieron justicia. No todos, pero la vasta mayoría. También, pero el problema de esto es que, ¿dónde es que vamos a recortar en Puerto Rico? Pues van a recortar en los empleados privados, porque son los más fáciles de eliminar, en el sentido, no necesariamente, no es justo, ¿verdad? Pero son los más fáciles de eliminar, porque si un negocio tiene que cerrar, pues cerró, ¿verdad? Se vio afectado el dueño o la dueña del negocio y sus empleados. Al igual que cuando pasó con lo del COVID, cuando cerraron, también todos ellos se vieron afectados. Y entonces yo le pregunto, porque aquí hay un tema con el IBU, ¿verdad? Y hemos visto los recaudos del gobierno de Puerto Rico digamos, si los alimentos suben con esta escalada inflacionaria que hemos tenido y los servicios que están grabados con el IBU, pues el gobierno recauda más porque lo que graba es el precio último, ¿verdad? No el principio de la cadena. Entonces, ¿qué herramientas realmente pudiese tener o qué herramientas se pudiese recomendar al gobierno? Porque claramente, más allá del aumento en precios que hemos visto, el IBU tampoco te da mucho espacio para uno ahorrar. Al contrario, es como un doble inflación, doble tasa de inflación. Entonces, ¿qué recomendación se le daría al gobierno en esta etapa donde ya se han aumentado los salarios en algunos sectores, donde el sector privado no vemos que nos da y el precio hay que estirarlo, como usted dice, picar la perita y hay que picarla cada vez más chiquita, pero no da? ¿Qué entonces ya debe hacer el gobierno como tal? Pero mira, fíjate que ellos quisieron hacer una reforma contributiva, pero la reforma contributiva fue para unas escalas grandes, no para la gente que gana un ingreso mínimo en Puerto Rico, menos de $30,000. Para esas personas no vino ese alivio contributivo o esa reforma contributiva. Es importante trabajar para ese grupo en particular. Son la mayoría de los trabajadores, son los que sostienen la economía, son los que se mueven y tienen que estar picando la pera esa cada vez más pequeño, y son los que tienen que estar buscando cómo van a poder alimentar a sus hijos, cómo van a poder pagar la casa, cómo van a pagar la luz y el agua, y a la misma vez cómo pagar también el costo del transporte, ¿verdad? Porque no es transporte público, sino es la gasolina que tiene que echar, el peaje que tiene que y la crudita que está ahí. Y la crudita que no la devuelven, que como impuesto hay que redefinirlo, ¿verdad? Pero que es parte, porque es un impuesto ambiental, se supone que fuera para cuestiones ambientales, no para pagar una deuda, ¿verdad? Pero pues hay que redefinirlo en el sentido, si no lo quieren eliminar, pues mire, pasaron entonces a una agencia que está desangrada como es Recursos Naturales, pero exigiéndole más, exigiéndole que cumple su deber. Claro. Pero el problema es que aquí no estamos pensando en la gente. Pensamos exclusivamente en, pues, vamos a conseguir votos, vamos a buscar la forma en que hacemos politiquería. Entonces se le olvida esa gente que gana menos de, vamos a poner $40,000. Esa gente que trabaja día a día, que da el máximo por Puerto Rico, que no tiene cuidado de niños, ¿verdad? Por lo tanto tiene que buscar quien le cuide a los niños, que no tiene transporte público, que tiene que buscar ese transporte, que tiene que pagar también el estacionamiento. O sea, esa gente como corriente, público o privado, porque están sufriendo las mismas consecuencias, y que no tiene una canasta, o sea, que no le dan los cupones para llenar su y tampoco le dan para poder aplicar al plan de salud del gobierno, porque no entran en la cantidad de ingresos para ser elegibles al plan de salud, así que tienen que pagar un plan de salud aparte. Es bien complicado el panorama, y paso de inmediato con Armando, pero quisiera saber, Quiñones, ¿hay una cifra, un porcentaje que tengamos claro de cuánto ha subido la inflación en Puerto Rico en el pasado año, en los pasados 2 años, desde que llegó la pandemia, o ese número no lo tenemos? Ese número lo tenemos, pero no refleja la realidad. ¿Y por qué no refleja la realidad? Porque es un promedio ponderado de todos los precios. En cambio, si tú lo coges por segmento, cuando tú miras el precio, por ejemplo, de la gasolina, ese se desboca, porque sube continuamente, y cada vez que sube el precio de la gasolina, suben también los demás otros precios, ¿no? Cuando tú lo coges, por ejemplo, en el peaje te desangra parte de tu bolsillo, pero tienes que tomarlo, porque el problema es cómo llegas a tu trabajo por las carreteras comunes y corrientes, ¿verdad?
Si cuando tú coges, por ejemplo, el precio de los alimentos, Ese ahí es entonces, particularmente. ahí tú ves también los aumentos, porque lo que te costaba antes $1, ¿verdad?, en el arroz, y antes hablo el año pasado, ¿verdad?, ese antes muy corto para nosotros, pero ahora está en 1.50. Entonces, un fardo de arroz siempre es necesario porque con eso tú alimentas bien a la familia, por lo menos. Pero el problema es que si está cada vez más caro, pues entonces también tienes que ir reduciendo las porciones, ¿verdad?, que le vamos dando a las personas. Y el problema de todo esto es que quien se ve afectado es esa gente que no se han considerado. Esa gente que Los está de en el medio. $40,000. Los de menos de $40,000. Ahora, doctora, ese grupo también, ¿verdad? En Puerto Rico, por lo general, personas que ganen menos de $20,000 no pagan contribuciones en la planilla sobre ingresos, ¿no? Y los que llegan hasta 40, como tienen 20 exentos, pues tampoco es que paguen demasiado en esa planilla. ¿Dónde es que le podemos dar ese alivio? Y traigo la pregunta porque yo le he propuesto y le he preguntado a muchos legisladores acerca de la posibilidad de usar este dinero que se está planteando para la reforma y los supuestos alivios contributivos en la planilla, sobre lo cual se está hablando tanto. Y creo que hay una solución más sencilla, que sería bajar el IVU en 2%, por ejemplo, que eso sí le devolvería mucho dinero a esa persona que gana menos de $40,000 y que probablemente gran parte de ese ingreso está yéndose en consumo. El problema es que el IVU está atado a pagar una deuda. Claro. Y entonces no te van a dejar bajarlo porque está comprometido. Pero si hay el dinero para el alivio, si hay los 570 millones, no puedo sustituir, decir, mira, aquí está el dinero. Se podría sustituir, pero los legisladores tendrían que entender cuál es el paquete legislativo que necesitan para aliviar el bolsillo de la gente Por eso, y trabajadora. si pudiésemos atender el problema legal de COFINA, que es lo que usted está planteando, ¿sería mejor una reducción en el IVU o esta reforma que se está planteando por el PPD y el PNP de la contribución sobre ingresos? Pues la reforma, lógicamente, nos iríamos por el IVU, porque el IVU es un impuesto regresivo que afecta más a los que tienen menos ingresos. Por lo tanto, es importante. Y a pesar de que algunos de ellos no van a pagar, pero una persona que recibe el Seguro Social, que recibe $500 del Seguro Social, Claro. ¿verdad?, Y es que una persona son que un no montón de va a gente. pagar impuestos, pero el problema de esto es que ellos van al supermercado y, Y allí tienen que pagan. comprar. Y tienen pagan que luz, comprar, y pagan muchos luz, de ellos. y Y pagan pagan el agua. celular y pagan, pues, el celular o el teléfono, porque algunos de ellos no saben usar el celular, pues pagan el teléfono. El problema es que también estamos dejando a nuestros hijos bajo el cuidado de ellos. O sea, que también están manteniendo a las familias, ¿no?, indirectamente, porque no hay un lugar donde dejar los niños para cuidar, un lugar que sea económico y seguro. Porque el problema es que el Estado tampoco le provee eso. También eso puede ser una alternativa, o sea, proveer ese tipo de ayuda. El problema es que no beneficia a todos. El IVU sí beneficia a todos, ¿no? Y lo vamos a ver porque la teoría dice que la gente que gana mucho ingresos regularmente no consume tanto. Aunque pagan impuestos, ¿verdad?, no consumen tanto. En cambio, los que ganan menos ingresos consumen más y consumen continuamente. Continuamente están moviendo el mercado. Porque como no tienen dinero suficiente para hacer una compra grande, pues van haciendo compras poquito a poquito, ¿verdad? Y ese poquito a poquito mueve la economía continuamente. Y si este grupo ya está pagando poco en la planilla, una reforma contributiva en la planilla no les toca. Es que a ellos no les va a tocar. A menos que tú subas la escala de 20,000 a 30,000. Y metas Y más entonces gente ahí exenta. metes más gente exenta. Que es lo que se ha propuesto en algún momento dado, llevar esa escala de entonces, 30 a 40 más o menos, ¿no? Hay gente que te va a decir, pero hay un alivio también contributivo porque le dan un dinero por los hijos. Pero es que eso no da. Eso no da, son todos los que 2.500 tienen pesos hijos, ahí. Todos los que tienen hijos saben que ni $1,000 ni $500 es suficiente para mantener un Claro. niño, ¿verdad? Porque los niños pues generan gastos y las escuelas le exigen también gastos. Porque, Y los o sea, colegios no- han subido un montón de precios. O sea, como que pero tampoco- no los colegios, las escuelas, Las escuelas también, públicas públicas. también. Sí, sí, sí. Porque tienes que comprar libretas, lápices, los materiales continuamente. O sea, cuando tienes que comprar cartulina o comprar otras cosas. Entonces, Todo eso tiene IVU. todo lo que entra, ¿verdad?, tiene IVU. Los días sin IVU son unos días en particular, pero el problema de esto es que las familias también tienen que comprometerse. O sea, o alimento, o le doy merienda a mis hijos, o sencillamente compro la cartulina. La realidad es que en Puerto Rico la mayoría de la población es una población envejeciente. Muchos de ellos lo que tienen es o el seguro social, los $500, $800. Yo conozco gente que recibe $800 o 500 de seguro social y son viejitos que ya están solos, sus hijos probablemente ya están fuera de Puerto Rico, no están ni siquiera en la isla. Y no veo ningún sector político hablando y proponiendo soluciones a la mayoría del país.
que son esos envejecientes que echaron a este país adelante y ahora los estamos dejando abandonados. No hay centros de cuidado, no hay amas de llave, los municipios no tienen tampoco amas de llaves para ayudarlos en sus quehaceres. Como economista, ¿cómo usted ve que debe el gobierno, en términos de política pública, atender este sector tan grande de la población? Lo primero que tienen que hacer es reconocer como trabajador a los cuidadores, esa gente invisible, porque tiene que reconocerlas como trabajadores para que también puedan deducir en las planillas ese trabajo que hacen. Porque el problema es que cuando tú no recibes salario, porque estás cuidando a alguien, te tratan como que no estás trabajando, pero estás trabajando y trabajas de más y tienes quemazón también, ¿no? Cuando tú eres cuidadora que te pagan, pues tienes unos derechos, ¿verdad?, que te cubre la ley. Pero entonces aquí es importante que el gobierno reconozca a esos cuidadores, esa gente que tiene que dejar de trabajar porque sus padres tienen ahora enfermedades terminales y pagar un asilo no es una alternativa porque no te da el dinero, pero pagar tampoco una persona que cuida a tus padres ahí en la casa. Entonces cuando tú llegas de trabajar tienes que trabajar también con ellos y sigues trabajando continuamente y la carga regularmente recae sobre las mujeres. Aunque hay hombres que están haciendo estas tareas, regularmente recae sobre las mujeres. Y entonces, ¿quién lleva a estas personas a las citas médicas? Pues tú puedes decir, pues llamen al servicio que tienen con el plan médico, pero es que tienen que ir con alguien. Eso es igual que los niños y las niñas, tienen que ir con alguien, no pueden ir solos. Y de paso, doctora, ese punto que usted trae también incluso tiende a deprimir la tasa de participación, quizás artificialmente, como usted plantea. ¿Verdad? Son personas que están trabajando, simplemente es que no reciben compensación, pero no es que no estén trabajando, están participando del mercado laboral, aunque sea uno informal y no compensado. Y por eso es importante reconocer ese trabajo, Sí. porque a mí me molesta mucho que hablen de la tasa de participación laboral y digan que es muy bajita, y digo, pero estás contando las personas que están cuidando personas, o que están Punto cuidando niños, extraordinario. y puede ser una persona joven que tiene ahora sus hijos y que no consigue dónde dejarlo, pues alguien se tiene que quedar en la Claro, casa cuidando a los se carga. niños. Que se obliga a quedar. Pero eso, y esa persona gasta gasolina porque tiene que también hacer varios momentos, hace compras, cocina en la casa, ¿verdad? Tiene una serie de gastos adicionales para el hogar. También están las personas que pueden estar trabajando los dos, voy a hablar de pareja, ¿verdad? Y que uno de ellos se tiene que quedar en la casa porque sus padres tienen una enfermedad terminal. ¿Quién cuida de los ancianos? En Puerto Rico no hay quien cuida de los ancianos. Eso es O sea, verdad, eso es- el mismo viernes, cuando yo estaba en el área metropolitana, me llama mi vecina, que es una anciana, para ver si yo estaba en mi casa, porque el agua estaba entrando a su casa y no conseguía quien la ayudara porque estaban las carreteras todas con agua. Entonces, es problemático porque el gobierno no los tiene censados, no le da ningún tipo Sí, de no ayuda. sabe. Entonces, eso es la segunda alternativa. Claro. O sea, tú tienes que estar pendiente de esa gente que tiene movilidad limitada, ¿no? Porque no pueden salir corriendo, pero además de eso, que tienen unas necesidades urgentes, porque a lo mejor esa persona se mueve lo más bien, lo que pasa es que no puede correr, ¿no? No puede montarse en un carro, a arriesgarse, algunos de ellos ni conducen ya, ¿verdad? Porque tienen su movilidad limitada. Pero el gobierno no le está dando ningún tipo de apoyo y servicios directos a estas personas. Es un gobierno que está quebrado, me pueden decir, pero también es un gobierno que está gastando en otras cosas que no son necesarias, que podría redefinir parte de las ayudas necesarias a estas áreas. Las amas de llave son importantes, pero los municipios las tienen contadísimas y con un par de horas. Son bien Y la poquitas. prioridad son las personas que están inválidas, personas que están encamadas, que tienen su justo Su derecho reto a ser, y a su ser reto. atendidos, ¿verdad? Pero solamente lo atienden 2 o 3 horas, porque no le da para más. O sea, entonces aquí hay un problema de cómo se redistribuyen los gastos que yo le llamo inversiones, porque son inversiones sociales, porque tú estás invirtiendo en personas que aportaron a la sociedad. Así que esos dos elementos son importantes a considerar. Reconocer el trabajo del cuidador, que no recibe salario, Y pero que es censar cuidador, cuánto- y censar todos esos ancianos para que en caso de emergencia, o sea, Podamos lo primero que atenderlos de forma pensemos es, inmediata. vamos a atender a esta gente, voy a mandar a mi gente del municipio a que vigile qué le sucede a estas personas en particular, porque fue un caso inusual, fue inundaciones por lluvia, no fue que se salió el río, pero son importantes porque esas Claro. personas se ven afectadas directamente. Bueno, esta situación económica del país pues obviamente es bastante complicada y sé que mucha gente está agobiada con el aspecto económico porque ven que ya su dinero prácticamente no le da ni siquiera para alimentar lo que antes podían alimentar de su familia. Así que nosotros vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Quiñones, por estar con nosotros. Llegó el momento de conocer finalmente cuál ha sido la opinión de ustedes, nuestros seguidores y televidentes, Jonathan.
Bueno, queríamos saber su opinión. Si usted votaría por una candidatura independiente por Elizabeth Torres en el 2024, el 66% no votaría por ella, es un 34% que sí. De hecho, el poderío electoral que ella alega tener no necesariamente se reflejaron en las urnas en esta elección especial de la delegación congresional. Ella no fue la candidata que más votos obtuvo. Sí, obviamente en las redes sociales sus comentarios controversiales, particularmente con el tema de las vacunas, cuando se imantó con el tema de los tenedores, etcétera, pues sí ha generado unos seguidores. Tanto y en cuanto cuánta gente de esas personas van a votar en el 2024 es la gran pregunta, y es lo que quizás Proyecto de Dignidad está mirando, porque pues no tenerla ahí. De hecho, ya Proyecto de Dignidad cerró Ya se acabó el periodo break. de candidatura. A menos, sí, ayer. Sí, ellos cerraron ayer de forma interna. Y Habrá ya. que ver si hacen alguna enmienda que se llame Que la sí. enmienda Elizabeth Torres Que ella para la está pidiendo, permitir, ella la está pidiendo, para sí. permitir que ella pueda correr para un puesto Ella electivo. quiere, ya todavía. Ella quiere. Bueno, pero y quieren- dejó la puerta abierta ahí Ábranle con la la puerta. independencia. No, Ábranle la yo sé que puerta. tú quieres. Mira, No creo. quiero agradecerles a todos ustedes por conectarse, por opinar, por votar en nuestra encuesta. Y como siempre, agradecida de mis compañeros Armando Valdés y Jonathan Lebrón. Recuerde que a usted los espero mañana jueves con más de su programa Directo y Sin Filtro. Y recuerde que este próximo lunes, Directo y Sin Filtro evoluciona en su nueva temporada con el regreso de la periodista Carmen Jovet. Que tengan todos excelente noche. Chao.